Pero ahora vamos a lo que importa, vamos a lo importante, vamos por la información sobre esta certificación. ¿De qué trata esta certificación? La idea es que ustedes sean capaces de certificarse teniendo tan... ¿Qué los va a certificar? Que tengan nociones tanto de inteligencia artificial a grandes rasgos, como también que manejen las tecnologías que Huawei provee para realizar inteligencia artificial, como todas sus herramientas, qué se puede hacer, qué no, y cómo funciona. Aquí tenemos un poquito más de información sobre el examen. Este ya es la versión 3. Antiguamente estuvo la 1, la 2, y ahora ya estamos en la versión 3.5. Y el examen consta de ciertos tipos de preguntas, tanto que pueden ser preguntas simples, preguntas con múltiples respuestas, verdadero o falso, o ahí ir escogiendo eh, cuántas sí, cuántas no, tipos de escenario. Ahí también vamos a ir abordando los tipos de preguntas a lo largo de la sesión, cómo van a ser. El tiempo del examen son de 90 minutos. O sea, cuando te empiezan a dar su certificación, su examen, van a tener 90 minutos para para rendir todas las respuestas y preguntas. ¿Cuánto puntaje tienen que tener para aprobar? Ahí también sale, tienen que tener 600 puntos de 1000. O sea, si tienen 601, están aprobados. Si tienen 599, tristemente nos falta un puntito. Entonces no podrán ser aprobados. Y ya si tienen 1000, son unos pro, manejan tanto los conceptos base como las tecnologías que ofrece Huawei para trabajar con inteligencia artificial. Tristemente, el examen tiene un costo. El costo es de $200. Pero siempre hay por internet, a veces mismo Huawei ofrece voucher, ofrece 50%, siempre hay que estar atento para, para ir capturando esas ofertas, a veces son gratis, a veces pueden haber pequeños descuentos, ahí siempre hay que estar atento. Por lo menos el curso por ahora va a ser gratuito, ustedes podrán disfrutarlo, aprender y hacer todas sus preguntas, y cuando tengan el dinero o consigan un voucher, podrán dar el examen sin ningún problema. En este momento no tenemos voucher, pero tenemos todas las ganas para entregarle los conocimientos. Los lenguajes, ¿en qué lenguaje se puede rendir este examen? Eh, Está en chino y inglés. Obviamente, chino es bastante, sé que hay mucha gente que puede hablar chino, entonces si tienen la oportunidad, lo dan en chino, les va a ir espectacular. No, es broma, chicos, si no manejan el chino no hay problema. En inglés es bastante entendible la prueba, ahí si tienen un inglés noción de lectura, está típica que cuando uno está estudiando en la universidad le toca leer papers, si tienen, pueden leer inglés o pueden leer documentación. En inglés no tienen ningún problema en dar el examen. De hecho, las preguntas son, donde hay muchos términos en inglés, seguramente en tecnología, es bastante fácil dar el examen en inglés. Tristemente, no está en español. Hasta nuevo aviso, tendremos que esperar cuando salga una versión en español. Continuamos. ¿Qué temas vamos a ver en este momento? Aquí no sé si alguno habrá dado la versión 3 o la versión 2, pero ya en la versión 3.5 tenemos algunos cambios de los ítems que van a entrar en la certificación y los porcentajes de cuánto va a entrar de cada uno. Son 5 ítems, que uno es el overview, que es la clase de hoy día, entra un 15%, no menor, eh, 15% de conocimientos generales de inteligencia artificial. Luego va a haber un overview de Machine Learning, donde aquí ya entra un poco más duro, eso es un 20%. Entonces, la segunda clase, que va a ser las que viene, hay que estar atento ahí porque van a haber muchas preguntas sobre Machine Learning. Como pueden ver, inteligencia artificial overview son conocimientos generales, no hay mucho. En Machine Learning también conocimientos generales. La idea es que entiendan los conceptos en sí de Machine Learning. Obviamente entra un poco de Huawei. Y luego tenemos Deep Learning, donde en Deep Learning también entra un 25% esta vez. En la versión 3 entraba un 20%, ahora entra un 25%, que es un porcentaje no menor. O sea, que si estudian tanto la clase de hoy día, el overview, que es bastante general, tienen conceptos básicos de Machine Learning, que generalmente es lo que uno estudia en estadística, con un poquito más, y Deep Learning, que ya es un paso más adelante, estos típicos de redes neuronales, las funciones de activación, ¿cierto? Que también lo vamos a abordar en su momento, así que no se preocupen. Pero no es no menor el porcentaje. Entonces deben estudiar mucho estos tres ítems, bastante interesantes. Y hay otro ítem que también se mantiene al igual que la versión 3, que es la 3.5, que es
IA del kit de desarrollo o este framework que ofrece Huawei para trabajar con inteligencia artificial. Aquí pueden ganar dos cosas, tanto poder aprobar su certificación como aprender herramientas ya más industriales, más para llegar y hacer. Entonces está muy bueno que aprendan esto porque después llegan, entran al cloud, que a veces también, no siempre, pero a veces también hay créditos, te dan créditos gratuitos por usar ciertas herramientas de Huawei, entonces también tendría una forma gratuita de ir probando estas herramientas y ir viendo qué tal les va con sus ideas o sus prototipos de inteligencia artificial. Luego, aquí cambia un poquito más, en la versión 3 era un 25%, ahora es un 14%, tampoco no menor, pero ya bajó un poquito, que es el Huawei IA Platform, donde aquí también entra de lleno a todas las tecnologías Huawei para trabajar con inteligencia artificial. Ahí vamos a ver muchos detalles, optimizaciones, vamos a tratar de abordarlo también. Y luego ya otro es el costume de inteligencia artificial, que aquí antes no había y esta vez lo han integrado con un 6%. Entonces aquí también la idea es poder abordarlo. Los dos últimos temas van a ser un poquito complejos porque son bien extensos. Los vamos a ver en la última clase, pero va a quedar un poquito ahí a grandes rasgos. Los otros vamos a tratar de abordarlo a lo máximo que podamos en estas sesiones. Pero ahí obviamente las presentaciones van a compartir, va a haber material complementario que les va a servir para estudiar y no van a tener ningún problema para estudiar y poder aprobar su examen. De todas formas, si no dan el examen, este conocimiento sirve, es muy bueno y no solamente van a conocer teoría de qué es el Machine Learning, qué es el Deep Learning, sino también van a tener conceptos base de las herramientas que tiene Huawei que les va a permitir no solamente tener nociones, sino poder llegar y a construir un aplicativo, si es lo que están buscando, y poder ya tener su propio MVP o inclusive ir escalándolo y llevarlo a algo más interesante. Así que ahí se les ve bien, se les viene bien bueno. Ahí dice alguien que está viendo la aplicación en la pantalla. Ahí me confirman si todos ven la pantalla, el PPT, estamos viendo los contenidos. Sí, sí la vemos Eh, todo. Perfecto. Bueno, continuamos. ¿Qué objetivos vamos a abordar hoy día? Hoy día vamos a ver estos objetivos. La idea de todos estos objetivos es que al finalizar el curso, ¿no? ¿Qué conocimientos vamos a tener al finalizar este curso? Vamos a tener conocimientos tanto en las tecnologías y la historia del desarrollo de todo esto relacionado a la inteligencia artificial, las tecnologías de las tecnologías aplicación, bueno, las aplicaciones y campos de la inteligencia artificial y cómo Huawei está abordando este tema. Y también vamos a ver las tendencias que hay o, o cómo se ha ido desarrollando todo esto de inteligencia artificial. ¿Qué vamos a ver en el contenido de hoy? Hoy día vamos a abordar tanto una visión general, un overview de inteligencia artificial, vamos a ver un poquito los campos de aplicación, eh, la estrategia de desarrollo de la inteligencia artificial en Huawei y las controversias sobre la IA y su futuro. Ahí ya todos sabemos lo que está pasando con todas estas tecnologías artificiales generativas, pero en esta vamos a abordar primero las bases de dónde nace todo esto. Y para ello, todo esto no nació en el 2020, en el 2022, sino nació esto hace muchos años, cuando Alan Turing, iba a decir, en 1950, se hace la primera pregunta sobre este tema, eh, que dice, ¿qué pueden pensar o no las máquinas? Empezó a hacerse esa pregunta. Entonces, cuando nació esta pregunta, nació todo este concepto, ya empezó a ver qué se puede hacer con ello. Deme un segundillo. Perdón. Bien, empezó a nacer esta pregunta de qué se puede abordar, cuál es el límite de esas máquinas. Las máquinas pueden pensar, pueden ir un paso más allá. Luego, en 1956, John McCarthy empieza a seguir tomando este tema, empieza a hacer preguntas un poco más complejas. Eh, Empieza a decir que una máquina se puede comportar del modo que se llamaría inteligente si un humano se comportara de este mismo modo. Entonces ahí ya empezamos a ver cuándo una máquina es inteligente, si se comporta igual que uno, si habla igual que uno, o cuándo podría ser. Entonces, como pueden ver, hace 6 años atrás empezaron a preguntarse primero si las máquinas pensaban, luego, 6 años más tarde, empezaron a pensar
empezaron a evaluar cuándo realmente una máquina es inteligente, si se comporta igual que uno, empieza a pensar igual que uno, o hay ciertas limitancias. Ya ya más adelante empezaron a preguntarse si, y bueno, y en ese mismo año empezaron a hacer también si la inteligencia artificial, cuál sería la ciencia, si se vuelve una ciencia, eh, ¿cuándo pueden hacer todo esto? Se considera también, se empezó ahí también a abordar si se considera que la inteligencia artificial es el de hacer de una máquina se comporte de modo que llamaría inteligente si un humano se comportara así, ¿cierto? Una definición popular de la inteligencia artificial. Y así fue abordándose hasta llegar qué pueden hacer las máquinas, ¿cierto? Y todo nació durante esos años. Luego, pero antes de eso, también se empezaron a definir otros conceptos. ¿Qué es la inteligencia? Porque antes de hablar de si las máquinas son inteligentes, primero hay que definir qué cosa es inteligencia. Y según la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por el profesor Howard Gardner, las inteligencias múltiples se manifestaron mediante 8 capacidades. Y yo creo que aquí más de algunos conocen, otras quizás les pueden sonar un poco raras, pero también tenemos la primera que es la inteligencia lingüística o verbal, que es la que nos permite hablar, ¿cierto? Porque uno puede tanto pensar, puede imaginar objetos, o inclusive, pero la capacidad de escribir, la capacidad de estar pensando una idea, eso ya es la capacidad lingüística, poder expresar lo que uno está pensando. Y luego está la otra, la más típica cuando te dicen la lógica matemática, que es esta lógica matemática. Y también podría ser otro tipo de inteligencia artificial, que es esta inteligencia de encontrar patrones, encontrar cálculo, encontrar secuencias, cómo vamos viendo si algo tiene lógica, algo no tiene, no. Ahí ya sería otra inteligencia artificial. eh, Se referiría a la capacidad de calcular, medir, inferir, ¿cierto? Inclusive de clasificar, y ya podemos llevarlo a realizar operaciones más complejas, ¿cierto? Luego sigue la inteligencia espacial, que se refiere a la capacidad de percibir con precisión el espacio visual, el entorno, el presentar la percepción de la forma de los gráficos. ¿Qué es lo que te está rodeando? Esta inteligencia puede incluir la sensibilidad de los colores, las líneas, las formas, las relaciones espaciales. Eh, ¿Quién puede abordar esto? ¿Cierto? Por ejemplo, la inteligencia lingüística se puede asociar mucho a los periodistas, escritores, los oradores, abogados. La, la lógica puede ser para los informáticos, ingenieros de todo tipo, contables, los científicos. La espacial ya, si te está abordando a percibir tu entorno, a entender un poco los colores, ver ese, no todos los amarillos son amarillos, no todos los rojos son rojos, sino poder entender esto, ya sería esta otra inteligencia espacial, que obviamente sería para los diseñadores, fotógrafos, o sea, todos tenemos estas inteligencias, pero alguien las potencia más. Por ejemplo, yo estudio informática, ingeniería, potencié más la parte lógica matemática. Alguien estudia abogado, potencia más ciertas inteligencias, pero así todos tenemos en su grado toda la inteligencia, pero alguien va potenciando una más que otra. Y así nacen otras inteligencias también, como la kinestésica, la habilidad también de encontrar melodías, la musical, la interpersonal, también esa es la habilidad de poder interactuar con otras personas. eh, y hay otras también como la naturalista, y así estas inteligencias nos permiten ver el mundo de otra forma, pero también nos permiten hay que llevar esta inteligencia a las máquinas. ¿Cómo una máquina puede llegar a tener estas mismas inteligencias? Ustedes ya pueden ver que las matemáticas, los robots, hasta ahora vemos que la revolución está un poco más del lado de la lingüística, y así podemos ir, también podríamos decir que un poco de la visual, quizás, no sabemos. Ahí se han ido potenciando cada vez más hasta llegar a estos sistemas expertos que se especializan en ciertos tipos de inteligencia. Vamos un poquito más, entonces ya sabemos qué es la inteligencia, entonces ya teniendo este concepto claro, podríamos hacernos la siguiente pregunta, ¿o no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Como dice acá, la inteligencia artificial significa que está diseñada y creada para los humanos, que era lo que se había definido en un principio. También, la inteligencia artificial es una disciplina científica que estudia y desarrolla teorías
técnicas y sistemas de aplicación para simular y ampliar la inteligencia humana. Entonces, ¿qué sería? Al igual que una calculadora, al igual que un bastón, nos sirve para ampliar nuestra propia inteligencia, potenciarnos nosotros mismos en ciertas áreas. Nosotros sabemos sumar, pero un robot lo hace más rápido. Entonces, nos estamos extendiendo a través de esta máquina para lograr lo que queremos. Inclusive un auto. Nosotros podemos caminar, podemos correr, pero el auto anda más rápido. Entonces, nos ayudan a ampliar, en este caso, nuestra propia inteligencia. También el término fue acuñado de inteligencia artificial por primera vez por John McCarthy en 1956. Este tipo es un genio, los invito a leer su literatura, sus libros, donde también, no, quizás no entra ese contenido en la certificación, pero si quieren aprender un poco más de las fases de todo lo de inteligencia artificial, les recomiendo siempre buscar algún libro sobre este autor. El término fue acuñado por primera vez, ¿cierto?, en 1956. Lo definió como la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Ese término todavía no existía nada de esto. eh, Estaban recién construyendo las primeras máquinas, pero ya se estaba hablando de inteligencia artificial. Si pueden ver, en esos años estaban primero los primeros computadores y ahora ya estamos viendo lo que se está viendo en estos momentos. Autómatas, que es muy difícil identificar si te está hablando una máquina o no. Y la idea es que pues, estas máquinas fueran capaces de tomar decisiones simuladas a lo humano, ¿cierto? Que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el aprendizaje automático, todo esto de la inteligencia artificial, puede entenderse desde múltiples aspectos. Y esto es algo muy importante porque esta es la base, pero de ahí nacen, muchos autores empezaron a dar su propia interpretación. Por ejemplo, Todd Mitchell, también se lo recomiendo, un muy buen autor, científico mundial especializado en aprendizaje automático. Él, por ejemplo, acá, inteligencia artificial es la rama central, pero como pueden ver en estos dibujitos acá al lado, eh, involucra muchas cosas. Por ejemplo, inteligencia artificial involucra todo lo que habíamos visto: lógica, filosofía, computer science, filosofía, que es lo que estamos viendo ahora. Realmente, si un robot hace algo, si lo hace bien, espectacular, pero si lo hace mal, ¿quién responde por ello? Entonces aquí entra también todo ese tema de la filosofía, de un poco de la ética, quién va a tomar esa decisión de quién fue el culpable. Eso es algo que todavía se está debatiendo, se está informando. Y por el otro lado también tenemos las distintas herramientas que se fueron desarrollando. Por ejemplo, tenemos el Machine Learning, que es una de las herramientas que pertenece a la inteligencia artificial. De ahí hay otra subrama que es Deep Learning. También está la estadística, el reconocimiento de patrones, neurocomputación, visión computacional. Así nacen muchas y todas estas son ramas de la inteligencia artificial que van avanzando. Entonces, bueno, como les decía, Todd Mitchell es también les recomiendo sus libros, muy bueno. Es un científico mundial especializado en inteligencia artificial. Ofreció una definición, o él ofreció una definición muy citada que dice, ¿de qué trata? Se dice que un programa informático aprende de la experiencia E con respecto a una clase de tareas T y medida de rendimiento P. Si su rendimiento en tareas T medido por P mejora con la experiencia E. Es una definición un poco abstracta, bastante abstracta, pero de esa fue la primera definición ya para poder entender. Entonces, si la volvemos a decirla, van a poder entender un poquito qué es lo que trata de decir. Entonces, él dice que un programa informático aprende de la experiencia E, o sea, hay una experiencia, que la vamos a llamar E, con respecto a alguna clase de tarea T. Entonces, hay una tarea, de ahí tiene la experiencia E para poder hacer esa tarea T, mediante rendimiento P, si su rendimiento es la tarea T, medido por P. Entonces, tiene una medida que va evaluando el rendimiento a medida que va realizando esta tarea. Bueno, estas son definiciones bastante simples y abstractas, sin embargo, a medida que profundizamos en nuestra comprensión del aprendizaje automático, nos daremos cuenta de que la connotación y la extensión del aprendizaje automático van cambiando con el tiempo, dado que la intervención de diversos campos, aplicaciones en el aprendizaje automático se desarrolla con rapidez, ¿cierto? Como lo que hemos visto en estos años. Hace un año atrás teníamos Machine Learning y era lo único que había. Luego en 2010 se dispara todo lo que es Deep Learning y luego ahora ya estamos en inteligencia artificial generativa. Entonces, esto se va disparando cada vez más. Entonces cada vez van habiendo más modificaciones, más cosas. Entonces
continúa, en general los sistemas de procesamiento y los algoritmos de aprendizaje automático son un modo de identificación que realiza predicciones encontrando un modo oculto de los datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí ya es un poco más entendible. Nosotros le entregamos datos a la inteligencia artificial y él empieza a encontrar patrones, empieza a encontrar información oculta en estos datos y empieza a dar con la respuesta. Entonces, podríamos decir también con esto que el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, es un subcampo de la inteligencia artificial, que también se cruza con la minería de datos. La minería de datos ya es la típica que existió en muchos tiempos, que este típico data mart, data warehouse, donde había información y uno va diciendo cuándo hay ventas, cuándo hay algo. Entonces aquí empiezan a cruzarse estas dos áreas de recolección de datos, hacer tableros con modelos que sean capaces de usar esos datos y poder encontrar patrones, encontrar respuestas a preguntas que uno tiene, a interrogantes. Luego del descubrimiento del conocimiento de las bases de datos, para comprender y distinguir mejor la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la minería de datos se juntan estos dos. Y también aquí entra otro concepto que es el reconocimiento de patrones, la estadística y la computación neuronal. Entonces, cada vez empiezan a hacer más áreas y cada área se va especializando en algo. Pero vamos a ver un poquito más acá cómo fue evolucionando esto durante el tiempo. En 1955, podemos ver en el gráfico, nace este concepto de inteligencia artificial y luego empiezan, mientras medida que avanzan los años, empiezan a nacer nuevos conceptos, nuevas herramientas, nuevos métodos para aplicar todo esto de aprendizaje automático de inteligencia artificial. Pero todas estas nuevas ramas o subáreas de la inteligencia artificial se basan en cuatro elementos básicos. Sin estos cuatro elementos básicos, esto ya no funciona. Tenemos la data, que como sabemos hasta ahora, nos están recolectando datos por todos lados. Si ustedes tienen un smartwatch, saben que eso recolecta muchos datos, lo envía a la compañía. Inclusive con esos datos podrían capturar, entender mucho sobre ustedes, mucho sobre nosotros, entender patrones. Podrían inclusive saber si me llega un paquete, saber si me emocionó ese paquete al abrirlo, si tuve una mala noticia, pueden saber cómo me impactó eso. Y empiezan después ellos que las compañías empiezan a entender un poco esos patrones y empiezan a jugar con nosotros de cómo darnos las ofertas, cuándo tienen que darnos y empiezan a vendernos productos. Entonces la data es muy importante para poder entender eso. Entonces tenemos que tener mucha data recolectada y entra ahí todo lo que es minería de data, big data, tener datos, que es algo que los supermercados entendieron muy bien hace un tiempo de empezar a darte puntos para poder capturar información tuya y entender tus patrones de compra. Y así ya poder venderte más o cualquier otro tipo de cosas. Luego están, ¿qué otro segundo elemento? Entonces tenemos la data como primero, los algoritmos. Los algoritmos no siempre pueden ser de inteligencia artificial, puede haber de todo. Tenemos los algoritmos típicos, por ejemplo, una suma es un algoritmo, una ecuación lineal es un algoritmo. Cualquier cosa que ustedes tengan, que encuentre un patrón y puedan replicarlo, es un algoritmo. Una receta de cocina puede ser un algoritmo, cómo preparar un huevo frito. Y ya tenemos estos dos elementos, pero viene otro, porque ya tenemos data, podemos tenerla inclusive en papel. Tenemos el algoritmo, podemos anotar la secuencia en base de reglas, como una receta, pero necesitamos también poder computacional. Nosotros sabemos que en 1950 no estaba el poder computacional que teníamos ahora. Desde un celular podemos entrenar una red neuronal en este momento. En esos años no se podía. Entonces, eh, ha evolucionado mucho y necesitamos poder computacional y siempre vamos a necesitar más poder computacional para hacer más cosas entretenidas. Entonces, tenemos tres campos ya. Tenemos la data, ¿cierto? Para poder enseñarle a la máquina. Tenemos el algoritmo para poder encontrar esos patrones, poder encontrar esas predicciones. Tenemos poder computacional para que lo haga rápido, lo haga en un tiempo prudente. No lo haga en un año, sino lo haga en el instante, en una hora. Y tenemos el último elemento, que no por ser el último es el menos importante. Yo diría que es el más importante, que es el escenario. ¿Dónde vamos a aplicar esta tecnología? ¿Dónde vamos a aplicar esta secuencia de patrones? ¿De qué nos sirve tener data si no tenemos un escenario? Tenemos que darle un caso práctico, tanto a nivel negocio, tanto a nivel social, de qué vamos a hacer con esa información, qué vamos a hacer con esa predicción, qué vamos a hacer con todo ese costo computacional que estamos usando para obtener esa predicción. Entonces, el escenario es algo muy importante. Lo quieres aplicar en salud porque quieres mejorar
la vida o la calidad de las personas, encontrando una forma más rápida de detectar cáncer. ¿Quieres una forma más rápida o precisa o preventiva de encontrar una falla en maquinaria que cuesta millones de dólares? ¿Quieres mejorar la calidad de los animales encontrando patrones que permitan bajarle el estrés? Entonces, todo eso son aplicaciones no menores y eso es lo que más importa en estos momentos con toda la tecnología. No sirve de nada tener el mejor martillo si no sabemos para qué usarlo. O inclusive, no sirve de nada tener un taladro si lo que yo quiero es un martillo. Entonces lo mismo pasa acá. Podemos usar inteligencia artificial, podemos usar deep learning, machine learning, pero quizás no es la herramienta adecuada a resolver el problema. Entonces primero es tener el escenario bien claro, que es lo más importante, saber qué es lo que quieres resolver. Y ya después podría decirse, necesito datos. Entonces la data sería algo muy importante. Luego necesito un algoritmo que me permita encontrar patrones para resolver ese problema. Eh, entonces usamos algoritmos. Y luego necesito poder computacional para poder tener esa respuesta en un tiempo prudente. No me sirve de nada que la predicción sea en 24 horas si lo necesitaba hace 5 minutos. Entonces todo esto es muy importante y así lo vamos. Entonces en 1950 nace este concepto, empiezan a nacer los primeros algoritmos de inteligencia artificial. Luego en 1980 nace todo lo que es Machine Learning, que es lo que podemos conocer como la típica regresión logística, que es parte de la estadística, pero si le metemos poder computacional, le metemos todo este escenario, ya se puede llamar Machine Learning, nace Super Vector Machine, todo este algoritmo de secuencia de patrones. De hecho, algo muy interesante que si tú un algoritmo lo puedes hacer manualmente, o sea, ir paso a paso hasta llegar al valor, es Machine Learning porque puedes después replicarlo con Machine Learning y hacerlo de forma más automática. Pero tienes que poder verlo, poder analizarlo y entenderlo tú mismo como persona y luego puedes llevarlo al Machine Learning. Y aparte algo interesante de Machine Learning es que no se necesitan tantos datos. Ustedes saben que con 10 datos de un experimento pueden ya encontrar una reacción lineal o pueden ver que hay un comportamiento logarítmico ahí sin ningún problema. Y luego en el 2010, que ese año fue bien interesante porque se resolvió un problema, las redes neuronales nacen, o se soluciona un gran problema. En las redes neuronales el perceptrón existe hace muchos años, pero había un problema, no se podía hacer redes profundas, como tener secuencias grandes de redes neuronales. Ustedes saben que hay muchas capas y es como un cerebro así, todas interconectadas. No se podía en esos momentos, llegaba un punto en donde se moría la red y solamente te arrojaba un valor random, no había algo ahí que realmente te entregara una predicción. Entonces, pero en el 2010, se me olvidó el nombre del muchacho, pero me parece que era de China, encuentra la solución a esto y encuentra la forma de poder hacer redes neuronales profundas, como se llama Deep Learning, aprendizaje profundo. Logró resolver ese problema y eh, permite poder hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora. Permitió hacer algoritmos mucho más complejos, donde se podían hacer clasificaciones de imagen, encontrar, eh, hacer predicciones más complejas sobre el reconocimiento de patrones, identificar si es un perro o es un gato, todo ese tipo de cosas de forma excepcional, pero necesitaba otra cosa también que era poder computacional. Y curiosamente, en el 2010 justo se estaba haciendo muy popular todo lo que era el cloud computing. Google Cloud, otras marcas también de cloud empezaron ya en ese año empezó a salir las primeras marcas de nube, ya nos desligábamos de tener nosotros mismos nuestras propias máquinas con poder limitado, sino yo pagaba por uso. Entonces también eso nos permitió hacer experimentos más grandes, pagar por el uso que usábamos para entrenar estas redes neuronales y nacen cosas bien interesantes. ¿Qué más podemos ver acá? Entonces, perdón. Bueno, y así hasta el día de hoy que cada vez más hay más poder y las redes neuronales han ido evolucionando bastante. Eh, y ahora vamos a ver un poquito más la relación que hay entre inteligencia y bueno, esta PPD es lo mismo, un poquito más de lo que estábamos hablando, la relación entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que el término inteligencia artificial se utilizaba antes para describir máquinas que imitaban o demostraban habilidades cognitivas humanas relacionadas con el aprendizaje, con el pensamiento humano. Luego nacieron los algoritmos de aprendizaje automático que construían modelos basados en datos, de muestras de datos de entrenamiento. Entonces aquí en Machine Learning necesitamos datos para poder
encontrar secuencias, usar datos de entrenamiento, datos de test, datos para hacer las predicciones o tomar decisiones sin reglas explícitas. Entonces aquí en Machine Learning no necesitamos definir las reglas, sino automáticamente la herramienta nos permite encontrar esas reglas a base de los datos, encontrar esa secuencia. Eh, y luego el aprendizaje profundo, el deep learning, es un campo de investigación, o sea, que es más profundo del machine learning, y tiene su origen en los estudios sobre las redes neuronales. Entonces esto se enfocaba netamente en redes neuronales, el perceptrón. Y luego de eso nace el perceptrón multicapa, que es una estructura de aprendizaje profundo, que es lo que le decía, lograron resolver eso y podría hacerse con muchas redes conectadas, pueden imaginar ahí muchas multicapas. Eh, entonces el aprendizaje profundo, o sea, características de nivel superior derivadas de las características de la jerarquía. El aprendizaje permitió establecer redes neuronales que simulan el cerebro humano para analizar e interpretar datos como imágenes, la voz, ¿cierto? El texto, todo ello. Entonces, ahí tenemos un poquito más. Vamos a ver también que empiezan a nacer estos distintos tipos de escuelas de inteligencia artificial a lo largo de los años. Algunos se enfocaban más en el simbolismo, por ejemplo, esta primera, el simbolismo, también llamado logismo, o bueno, hay muchos nombres ahí, se refiere a lo simbólico que deriva de la lógica matemática. Entonces aquí se enfocaba más en la lógica. Entonces, desde 1956, el simbolismo se desarrolló algoritmo heurístico. Entonces aquí nace todo el algoritmo heurística. Ahí no sé cómo serán tus carreras, pero sé que los de computer science, informáticos, industriales, por lo menos acá en Chile, no sé si en otros países, estudian mucho los algoritmos heurísticos como sistema experto, la teoría de la inteligencia del conocimiento, grandes procesos de todo eso relacionado, ¿cierto? Todos estos sistemas que ya se enfocaban más en la heurística. También se empezó a desarrollar el desarrollo y la aplicación del sistema experto esto empezó a tomar gran importancia para la IA, pese a la teoría de la aplicación de la inteligencia artificial. El simbolismo siguió siendo una corriente dominante incluso después del surgimiento de las otras teorías de la inteligencia artificial. Podríamos decir que esta fue la base que hasta el día de hoy se sigue usando. Un sistema experto resuelve bastantes problemas. Entonces, quizás no todo sea deep learning y machine learning, sino pueden ahí ver quizás el sistema experto sea la solución a su necesidad. Luego nace el conexionismo, que el conexionismo se centraba más en el cerebro humano, entender las neuronas, la sinapsis que hace este cerebro humano, se representa mediante unidades y conexiones de red. Entonces acá en el 86, David Rubenhart propusieron el algoritmo de perdón, retropropagación, que es típico de las redes neuronales multicapa, y desde ese entonces la investigación en conexionismo se volvió muy activa. El conexionismo pasó del modelo del algoritmo y el análisis a la teoría, a la práctica, a la aplicación de la ingeniería. Entonces aquí primero se basó en todo este estudio teórico y luego llegó el momento en donde ya se empezó a hacer más la práctica, el backpropagation, correcto. Y ahí ya empezamos, esta escuela se centra más en todo lo relacionado a redes neuronales. Entonces, como pueden ver, primero está el simbolismo, el sistema experto, está el conexionismo que se centra en redes neuronales y también está el accionismo. El accionismo se centra más en la práctica, crea la adopción constante de acciones mediante el aprendizaje del entorno. Entonces, este se centra más en qué es lo que hay en tu entorno y lo que logra es que un robot, por ejemplo, en la adopción constante de las acciones mediante el aprendizaje del entorno. El accionismo considera que la inteligencia artificial es como un sistema de control adaptativo que recoge datos del entorno mediante sensores y realiza acciones. Entonces puede ser una robot aspiradora, ya podría darse ese concepto de accionismo, que a base de su entorno, a base de lo que está ocurriendo en el momento, puede llegar y realizar una acción. Típico robot que uno programa a base de reglas. Y vamos a ver un poquito más sobre cómo se va desarrollando en la historia de la inteligencia artificial. Este es un largo
es una largo línea de tiempo. En 1950, ¿cierto? Nace este concepto de inteligencia artificial, haciendo esas preguntas, luego ya se confecciona como inteligencia artificial en 1956. ¿Cierto? En 1951 un grupo de científicos se reúne en Dartmouth para poder debatir un tema de otro mundo, cómo hacer que los ordenadores simularan el comportamiento de aprendizaje y otras acciones inteligentes de los seres humanos. Y luego ahí sigue avanzando, luego en los meses nacen las primeras herramientas de la inteligencia artificial. eh, luego, luego de eso se empiezan a desarrollar los algoritmos de Machine Learning. Luego ya en el 90 se empieza a estudiar un poco más las tecnologías, se empieza a hablar en el simbolismo, ¿cierto? Luego ya en el 97 nace todo este campo, empiezan a nacer los tipos modelos. Luego siguen los años, llegamos al año 2000, empieza a haber mejor computación. Algo bien interesante aquí podría decirle que es el 2016, que fue, yo diría que es un punto de quiebre en la actualidad, donde antes de eso eran los típicos algoritmos, no había mucha interacción, ¿cierto? Pero el 2016 es un año bien interesante porque ya lo teníamos todo, habían resuelto el problema de las redes neuronales profundas, había bastante poder de cómputo en las nubes y empezaron a hacer herramientas bastante interesantes como AlphaGo. AlphaGo es bien interesante porque anteriormente, bueno, AlphaGo es una inteligencia artificial que juega Go. No sé si conocen el juego Go, pero es el típico juego chino, si no me equivoco, donde son demasiadas piezas, son demasiadas combinaciones. Anteriormente, en los años 2000, años del 90, se habían inventado máquinas que podían jugar ajedrez, pero el ajedrez eh, no siempre se podía usar inteligencia artificial, sino podíamos tener una secuencia de patrones cargados en memoria. Podíamos tener todas las jugadas posibles de ese tablero de 8x8. Y luego, a medida que uno va moviendo una pieza, el robot podía ir escogiendo a base a ese mapa finito de opciones o alternativas a escoger. Entonces, podría decirse que era un grafo y iba como recorriendo ese árbol. Podría decir que era un árbol, iba recorriendo ese árbol hasta encontrar la secuencia y ganarte o perder en la partida. Pero AlphaGo era demasiado complejo el juego para poder tenerlo todo cargado en memoria. Entonces no era un juego como de poder decir que se sabía de memoria porque tenía todas las posibles jugadas cargadas en memoria, sino había que tomar la decisión en el momento, porque se necesitaba demasiada memoria si uno quería hacer esa simulación. Entonces AlphaGo, linda la asistencia. Bueno, entonces AlphaGo logró eso a través de redes neuronales, logró tomar las decisiones en el momento. Entonces le ganó al campeón de AlphaGo y eso fue un hito bastante interesante, porque el robot ya no tenía precargado nada, sino podía tomar la decisión en el momento. Y luego, más adelante, nació la versión mejorada de AlphaGo que le ganó a AlphaGo del 2016 y fue bastante interesante, porque ahora ya estaban compitiendo entre inteligencia artificial. Luego ya en el más adelante, que es lo 2018, empieza a tomar bastante fuerza todo el tema del procesamiento del lenguaje natural. Poco a poco ya teníamos red neural, empezamos a jugar con secuencias de patrones, secuencias de palabras, pues todo lo relacionado a embedding de palabras, encontrar estos grafos a través de embedding. Y ya en el 2020, es un buen año antes de pandemia, o ya estábamos en pandemia, no recuerdo, nace algo bien interesante, nace esta empresa bastante grande donde sacan ChatGPT 3 o GPT 3, que es un modelo de LLM, un modelo bastante robusto de procesamiento de lenguaje natural, que es lo que estamos viendo hoy en día. Toda esta evolución de, de lenguaje, de lo que estamos viendo ahora de estos chats, un hito bastante salto. Entonces podríamos decir que hubiera un salto tanto en los 90, 2000, podríamos partir en el 50, luego hubo un gran salto en el 80, en el 2000 también, 2010 un antes y un después del Big Data, y al 2016 nacen estos algoritmos de deep learning bastante potentes, y en el 2020 nace todo esto que es el modelo de lenguaje, entonces bastante potente, y luego en el 2022, hasta acá llega
la historia, por lo menos para esta certificación. Obviamente han ocurrido más cosas en 2023, 2024, quizás que nos viene para el próximo año, pero ya en el 2022 Google lanza estos modelos de imágenes. Entonces ahí ya tenemos todo, tenemos tanto herramientas para imágenes, herramientas para texto, herramientas para dialogar. Entonces ya tendríamos cubierto bastante, de forma bastante robusta, todo lo que es inteligencia artificial a lo largo de los años. Entendemos un poquito más las escuelas que nacieron y ya al punto del que estamos hoy día. Pero también hay, ya vimos las escuelas, pero también hay tipos de inteligencia artificial. Acá les voy a dejar una preguntita, pero aquí tenemos dos tipos. Está la inteligencia artificial fuerte, que es la hipnosis, la que pretende crear máquinas inteligentes que reproduzcan funciones humanas, como razonamiento, la resolución de problemas, sean perceptivas y conscientes de sí mismas. Al fuerte es ser capaz de pensar de forma independiente y enseñarse a sí misma a resolver nuevos problemas, al igual que uno. Uno es capaz de, uno sabe que está vivo, está consciente, puede autoaprender sin ningún problema y resolver los problemas. Uno puede desarrollar sus propios valores, de eso se trata esta inteligencia artificial, tener una visión del mundo, incluso tener los mismos instintos que las criaturas, al igual que ese instinto animal que tienen los animales, el instinto natural que uno tiene, que tiene como persona. La idea es que esta inteligencia artificial sea también capaz de realizarla, sea capaz de tener supervivencia y seguridad. Y luego también está la inteligencia artificial débil. ¿Cuál es esta? El objetivo de la inteligencia artificial débil es construir máquinas inteligentes que puedan realizar tareas específicas, pero que dependan de gran medida de la interferencia humana. Estas máquinas pueden aparecer inteligentes, pero no son conscientes de sí mismas. Entonces, ¿qué pueden ser? Esta inteligencia artificial que te detecta las patentes del auto, ¿cierto? No sé cómo lo llaman ustedes. Las placas de los autos donde sale el código que lo identifica. eh, sea capaz de entender lo que yo estoy hablando, sea capaz de agendarme una cita médica. Entonces serían ya inteligencias artificiales débiles. ¿Por qué débiles? Porque no son conscientes, no están pensando realmente, no son Terminator, que empiezan a vernos como amenaza, sino son inteligencias artificiales que son capaces de hacer tareas muy bien, de muy buena calidad, pero son específicamente para resolver un problema muy específico. Y entonces ustedes, de ahí les hago la pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿En qué inteligencia artificial nos encontramos hoy en día? ¿En qué hacen? ¿Estamos en inteligencia artificial débil? ¿Estamos ya en el momento de la inteligencia artificial fuerte? ¿Qué opinan ahí? Ahí se los dejamos y podemos debatirlo algún día. Correcto, actualmente y por ahora, chicos, lamentablemente, nos encontramos. No, no, todavía no nos encontramos en la fuerte. Hay teorías conspirativas que dicen que podemos estar en la inteligencia artificial fuerte, pero a nivel científico todavía nos encontramos en la inteligencia artificial débil. ¿Qué significa eso? Que la aparición de la inteligencia débil que trabaja con nosotros, pero no, no logra tener este nivel de conciencia y tener múltiples habilidades. Hay modelos que son muy buenos eh, interactuando, simulando ser un humano, un compañero que uno está conversando, pero no puede abrocharse los zapatos, por así decirlo. Entonces ese tipo de cosas es para pensar. Luego de eso, como nacen estos conceptos, nacen estos algoritmos bien avanzados, también la industria. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo la industria, el ecosistema para aplicar o utilizar la inteligencia artificial? Y en infraestructura, ¿cierto? Mira, como pueden ver aquí, necesitamos datos, en primer lugar. Necesitamos herramientas o herramientas que nos permitan recolectar datos, tener herramientas de algoritmo, poder computacional y obviamente los escenarios son las cosas básicas para poder usar inteligencia artificial. Entonces, en este ecosistema industrial de la inteligencia, los datos, los algoritmos, todo esto son elementos básicos que debemos combinar con inteligencia artificial para la computación y nos permita trabajar. Entonces, por ejemplo, en infraestructura, ¿qué tendríamos? Clásico IoT, Internet, poder ver la información, ¿cierto? Toda esa información masiva que se está generando, pueden ser datos. Sensores, pueden ser los sensores de tu smartwatch, el sensor del celular,
sensores más específicos de la agricultura podrían ser, en Internet de las cosas, el poder, estos sensores de las cortinas, las aspiradoras que inclusive nos toman fotos algunas, van mapeando nuestra casa para poder encontrar basura y generar un mapa de cómo están configuradas. También eso es data, eh, sensores de calor, todo eso en la infraestructura que nos permite recolectar data. Luego tenemos herramientas básicas que nos permiten hacer el Big Data, poder recolectar y almacenar esta data de forma bastante masiva. También tenemos por otro lado el Cloud Computing, que nos permite hacer esta recolección de datos de forma eficiente, todo esto del ingeniero de datos, los lagos de datos, el Data Warehouse, todo esto de Big Data para poder utilizar luego eso con algún algoritmo. Entonces aquí ya nacen los elementos básicos de la IA, los algoritmos, que se conforman tanto del poder computacional para poder entrenar los modelos, que lo vamos a ver más adelante, la data para poder pasársela al modelo y entienda qué está pasando. Luego vienen ya después las aplicaciones. Vamos a hacer análisis de Big Data, vamos a hacer NLP, procesamiento de lenguaje, vamos a hacer búsqueda, vamos a hacer visión computacional, vamos a hacer un sistema experto. Y luego de eso ya viene la aplicación. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Vamos a aplicarlo en finanzas, vamos a aplicarlo en la educación, vamos a aplicarlo en la agricultura. Entonces aquí tenemos todos los elementos, los cuatro básicos para poder usar todo esto de inteligencia artificial y poder darle una solución o un mejor estilo de vida o una extensión de nosotros mismos a un problema que estamos teniendo. Bueno, eso sería como el overview de inteligencia artificial. Ahora vamos a abordar el segundo ítem, que ya son las aplicaciones. ¿Cómo nace todo esto? ¿Qué tenemos aquí? Las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, tenemos NPL, Big Data, sistemas expertos también. ¿Y qué tenemos acá? ¿Dónde usarlo? En medicina, autómata, detección de objetos, sistemas de recomendación, todo ello van de la mano. Tenemos todo esto del Machine Learning, ¿cierto? ¿Qué algunas tecnologías podemos usar? Algo de la asistencia. Bueno, eso lo podemos ver al final de la clase, no se preocupen chicos. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos los algoritmos. Luego de aquí, ¿qué cosas nacen? De estos algoritmos nace el clásico Random Forest, el Super Vector Machine, una regresión logística, regresión lineal, ¿cierto? Los árboles de decisión. Luego ya esto empieza a evolucionar un poquito más a base de las escuelas, del conexionismo. ¿De qué tenemos de la escuela del conexionismo? Tenemos las bayesianas, ¿cierto? El simbolismo, el evolucionismo. Luego de esto nacen las áreas de aplicación. Tenemos la robótica, sistema experto, NPL, visión computacional, muchos de ellos. Y luego tenemos las áreas de aplicación, que son las Smart Cities, ¿cierto? Un gobierno digital, educación, finanzas. Sí, entonces tenemos toda esta forma, bueno, aquí es un circulito, pero podría ser este pirámide de cómo se va comportando. Y aquí tenemos un poquito de dónde viene la fuente, de Deloitte, Global Artificial Intelligence. Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos también la distribución de las tecnologías de la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, aquí se enfoca en China. ¿Cómo está distribuido en China? Podemos ver que un 34% pertenece a visión computacional, un 18% pertenece a minería de data, un 17%, bueno, esto es del año 2022, quizá ahora esto va a evolucionar un poquito más, ya ha ido escalando aún más. Tenemos NPL, yo creo que ese ahora debe estar más fuerte. Tenemos las capas técnicas, ¿cierto? Podríamos verlo de esa forma. Primero tenemos la visión por computador, la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático y el reconocimiento biométrico son los campos de la tecnología más populares para las empresas chinas. Entonces, si están interesados en China, ahí tienen campos que podrían especializarse y luego ir para allá y ser pioneros también en ello, o ir a estudiar allá esas tecnologías y traerlas hacia acá sin ningún problema. Y también serían bastante pioneros acá en traer lo último de lo último en tecnología. Y aplicarlo a problemas que son de acá, porque hay problemas de sus países
que solamente ustedes lo entienden y solamente ustedes lo van a poder resolver de la forma correcta. Puede venir gente de afuera con soluciones, con su visión, pero puede que realmente no sea lo que se esté necesitando y no logren el impacto que uno, siendo un local, puede lograr. Entonces, igual los invito a que participen también fuertemente en ello. También tenemos la visión por ordenador, ¿cierto? Algunas capas técnicas serían las tecnologías generales, algoritmos y marcos teóricos o framework. Tecnologías generales, visión de computador, ¿cierto? Algoritmos sería aprendizaje automático, aprendizaje deep learning, eh, algunos almacenamiento distribuido también, bastantes cosas. Entonces, ¿cómo podría verse esto en la industria? De esta forma. Como pueden ver ahí, hay un escenario donde están detectando cosas, tenemos maquinaria, sensores. El escenario 1, que podría ser este de acá, es una cámara de minería que alberga dispositivos importantes, como dispositivos de energía y comunicaciones, como pueden ver. ¿Cuál es el objetivo? Inspección automática del funcionamiento y poder ir detectando si está funcionando bien o mal. Entonces ese sería el objetivo, que ya no haya una supervisión humana, sino que sea automático. Entonces el reto 1 sería que la cámara necesite ser supervisada 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces eso ya es más complejo que lo haga un humano. El reto 2 sería que la inspección manual debe realizarse periódicamente. Entonces esas dos cosas se vuelven bastante complejas. Y podríamos darle una solución usando un robot de inspección automática. Entonces, con videovigilancia basada en visión artificial para supervisión 24 horas de la zona sensible, detección de sonido para supervisar dispositivos de forma inteligente. Ese sería el escenario de cómo poder afrontarlo. Ahí después se les va a compartir el material y pueden ir abordando estos casos de forma más detallada. ¿Qué otras cosas tenemos? El tema del cuidado natural. Mira, esto no sé dónde, parece que es Chile, ¿no? Sí, es Chile, mira. Ahí el Cerro de Darwin, bastante interesante. Bueno, este otro caso también, que buscaban poder cuidar la fauna a través de... Sí, este material va a ser compartido, no te preocupes ahí. Va a ser compartido con material extra para que puedan estudiarlo sin ningún problema. Esto sería... también se aplica también en la naturaleza. Pero ahora vamos también un poquito más a los escenarios de la aplicación de los NPL. ¿Qué escenarios podríamos aplicar? Entonces ya vimos bastante un poquito qué se podría hacer. Vamos a enfocarnos un poquito más en, en los escenarios. Bueno, este es un escenario un poco más sencillo, que es análisis de sentimiento, pero también se puede aplicar para este tipo de cosas. Obviamente sabemos que esto ya es trivial en estos momentos, pero para estudiarlo no está mal. Y también entra en la certificación. Los temas de investigación del procesamiento natural del lenguaje incluyen la traducción automática, ¿cierto? La minería de texto y el análisis de sentimiento. Actualmente, es una técnica difícil que no está suficientemente madura y debido a la semántica altamente compleja, las máquinas son incapaces de alcanzar la comprensión humana mediante el aprendizaje profundo basado en Big Data y el desarrollo de la computación paralela. eh, de la comprensión semántica superficial de la extracción automática de rasgos y la comprensión semántica. Entonces, el análisis, vamos a analizar esta opción de utilizar modelos de algoritmos como la extracción de palabras clave, la agrupación de texto y la minería térmica para extraer estas opciones, poder identificar a qué corresponde cada palabra, luego hacer este análisis, poder encontrar estas tendencias y poder darle una clasificación. Si es un enfoque de análisis de emociones y la extracción de opciones para extraer las tendencias emocionales de la información con estas palabras clave. El gráfico de reconocimiento extrae reconocimientos basados en lenguaje de procesamiento natural, como en este ejemplo, donde los modelos en chino, traducción automática, ¿cierto? En algunos materiales mediante el inglés chino. Bueno, esto ya sería uno de los escenarios. Ahí pueden ir viendo después, buscar más material y aplicarlo a más detalle. Vamos también un poquito con el stack que nos ofrece Huawei
para trabajar con todas estas herramientas y poder aplicarla ya en la vida real, poder darle una aplicación a esta teoría y llevarlo a la industria o a la práctica. Chicos, no sé si les parece, damos 5 minutos de descanso por si quieren ir al baño, quieren descansar, quieren estirar las piernas y lo retomamos ahí en 5 minutos. Yo me voy a mutear un poquito y si quieren dar algún comunicado o algo, estamos en el tiempo. Entonces, para mí son las 7:40. Nos vemos en 5 minutos a las 7:45. The world is changing faster than ever before. Brevemente damos alguna información sobre este entrenamiento. De igual manera, no se preocupen, estas instrucciones las vamos a dar cuando el instructor termine su exposición. Pero les pedimos que lean con detenimiento toda la información que venía aquí en la imagen de registro. Aquí les va a aparecer el enlace para acceder al grupo privado. Les aparece la opción de unirse al grupo y nosotros los estamos aprobando de manera manual, así que pedimos un poquito de paciencia, pero dentro de unos minutos esto queda aprobado. Y es necesario que hayan llenado su registro aquí, donde obtenemos sus datos personales como nombre y correo para poder emitir su constancia de participación con un mínimo de 4 de 5 asistencias. El link de asistencia lo compartiremos hasta que finalice la exposición en instructor, así que ahorita no se preocupen por eso. Solo es estar al pendientes una vez que haya finalizado la exposición para poder validar su asistencia con las instrucciones que demos. Muchas gracias y en un momento regresamos con Pablo.
Y estamos de vuelta, chicos, chicas, ¿cómo están? Ya todos por acá, todos de vuelta. Buenísimo, vamos a compartir pantalla nuevamente. Deme un minuto. Hoy no entendí eso del mucho chat GPT. ¿Qué pasó ahí, chicos? Me cuentan el chismecito. Ya, buenísimo. Entonces, como decía acá, vamos a ver un poquito qué estrategia o qué está ofreciendo Huawei en este momento para poder utilizar inteligencia artificial. Huawei tiene bastante, bastante herramientas para poder trabajar. Como pueden ver, abarca tanto a nivel de hardware como el hardware Atlas, donde tienes tanto cloud, device, todo tipo de productos. También tenemos un poquito más de computación en la nube. Tenemos las CAN, tenemos framework de inteligencia artificial propio de Huawei, el Meet Sport. También tenemos otra aplicación un poco más especialistas como Model 0, Meet LSDK, Model Art, bastante potente. Tenemos Meet Studio para hacer pipelines y muchas cosas más. Entonces tenemos bastante que aprender en esta certificación. Se ven a grandes rasgos, pero igual es importante que después de cada clase vayan, se hagan una cuenta acá, eh, sean curiosos y vayan ahí estudiando poquito a poquito. Entonces este framework de computación de IA que nos ofrece MIRSport pasó a ser de código abierto en el 2020, así que bastante interesante ahí. Si ustedes también pueden ir a aportar a ese framework. Entonces, Huawei nos ofrece todo un stack para poder trabajar. O un full stack se refiere a una función técnica de característica que no incluye tanto los chips, ¿cierto? No habilita los chips, tiene un framework de formación e inferencia, habilitación de aplicaciones. Tiene escenario. Huawei se refiere a diferentes, trabaja para diferentes escenarios de despliegue de inteligencia artificial, incluyendo las nubes públicas, nubes privadas, computers también, en todas sus soluciones. Atlas proporciona módulos de tarjeta y servidores también para hacer procesamientos. También tenemos servicios de procesamiento complejo como Modelart, una API por capa, soluciones preinstaladas, o sea, ya hay algoritmos ahí preinstalados. MINSPORT, que soporta tanto framework de entrenamientos de inferencia independiente, colaborativos, dispositivos. Tenemos también las CAN, que son bibliotecas de operaciones con chips y herramientas de desarrollo de operadores. Tenemos Atlas también, que es una solución de infraestructura enfocada netamente en inteligencia artificial para todos los tipos de escenarios. Eh, También tenemos la IA, que es cierto. Y dentro de esto tenemos un poquito acá que son el hardware. Partamos por la base de todo ello, que tenemos tanto la serie 310 como la serie 910, que cada una tiene su propio enfoque. Entonces, el hardware de Atlas que utiliza los procesadores ASET incluye tanto la serie de inferencia, ¿de acuerdo? Que es el módulo acelerador de Atlas 200, esta estación periférica de Atlas 500 también, la tarjeta de inferencia de Atlas 300 Pro, también está aquí les voy a dar mucha información como son tanto de modelos que tiene Atlas, pero lo importante es que pues, ustedes lo lean y se lo aprendan porque igual de estas salen bastantes preguntas también en la certificación. Eh, También podemos ver aquí un poquito más cómo está funcionando la arquitectura de las CAN. Por un lado tenemos podemos usar tanto PyTorch, TensorFlow, CAF, MIES porque es propio de Huawei. También tenemos para hacer modelos de entrenamiento acelerado, tenemos para eficiencia, tenemos todo un ecosistema acá para trabajar. Entonces igual ahí es bien bonito, los invito a que vayan explorando estas soluciones sin ningún problema. ¿Qué más tenemos?
Tenemos MiSport. También los invito a que vayan a la página de MiSport y empiecen a leer un poquito sobre este framework, de todas las capas que va teniendo. Tiene tanto de a la automatización paralela, eh, modelo, librería, puede trabajar bajo Python. También te sale algunos escenarios, bastante completo. Entonces igual los invito ahí que le echen un ojo a mi Sport de como IA Computer Framework. Pero no vamos a abordarlo tanto acá porque esto es como para que ustedes le den un ojo ahí con calma y vayan viendo cada uno de esos detalles. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más tenemos? También tenemos el Model Art, que también es todo un set de herramientas para poder ir trabajando. También lo invito ahí, tiene tanto la parte de hardware, todas sus herramientas, también la parte de framework que pertenecería a este stack, tanto para hacer data merge, todo el tema de data, la algorítmica. Pueden ir viendo ahí poco a poco qué es lo que se puede hacer también. Los invito a que busquen acá Model Art Huawei y puedan ir viendo ahí con detalle y con calma cada una de las herramientas que va ofreciendo o módulos. Más cositas, también tenemos este MIT-X, que son dispositivos de arquitectura. Entonces tenemos el MIT-XTL, que es una arquitectura que se refiere al aprendizaje profundo, se centra principalmente en el aprendizaje profundo, usando estos procesadores de ASET que le ayudan a desarrollar los sistemas de aprendizaje, ejecutándose en los servidores de entrenamiento, los servidores de entrenamiento de inferencia, que serían los Atlas 800. También tenemos Model Soap que proporciona a los desarrolladores. ¿Dónde está Model Soap? Acá está. Model Soap. También lo invito a que busquen información sobre cada uno de ellos. Model Soap también les proporciona a los desarrolladores una amplia gama de modelos preentrenados. O sea, no hay que entrenar modelos, sino ya bien listitos para hacer sus predicciones o hacer pruebas también de escenarios específicos, librería de desarrollo de selección, entrenamiento, y también ustedes pueden ir ajustándolo al set de datos que vayan teniendo. Entonces le entrega un SDK bastante completo, así que también deberían probarlo. También tenemos MIT SDK, que es una completa suite de desarrollo de inteligencia artificial orientada a escenarios industriales. Proporciona una API fácil de usar y una interfaz gráfica de usar. Entonces tiene las dos, tiene la API y la interfaz que les permite a los desarrolladores desarrollar rápidamente aplicaciones industriales de inteligencia artificial con muy poco código. Entonces, si no son muy buenos en código, muy poquito, 2, 4 líneas, tienen ya ahí corriendo algo bien interesante. ¿Qué más tenemos, chicos? Más cosas. También tenemos acá las aplicaciones tradicionales de la IA y las aplicaciones en una sola tecnología, como son como el reconocimiento y la clasificación de imágenes, el reconocimiento del habla y la clonación. Estas son aplicaciones que representan la exploración de las capacidades de la inteligencia artificial, como las Smart Cities también, ¿cierto, chicos? Ahí tienen muchas cosas interesantes. A medida que las aplicaciones de la IA se transforman en modales y multimodales, las soluciones de computación del conocimiento pasan de la percepción cognitiva a la IA. Entonces, también aquí tenemos también el reconocimiento del habla, una red neuronal que les permite hacer toda esta traducción, que sería la RN-T. También tenemos un modelo acústico basado en clasificación temporal conexionista, bastante interesante, CTC, recuerden ese nombre, no requiere de las secuencias de audio o texto para el entrenamiento generalizado. Dicho modelo posee preliminarmente la capacidad de modelado acústico de extremo a extremo. Sin embargo, el modelo tiene dos grandes cuellos de botella a la hora de realizar un modelado acústico. Uno de ellos, para que lo tengan claro, chicos, es que este modelo carece de la capacidad del modelamiento lingüístico y no puede interpretar los modelos lingüísticos para la optimización. Ese es uno de ellos. El otro es que el modelo CTC no puede modelar las dependencias entre las salidas del modelo. Bueno, ahí lo pueden ir estudiando poco a poco y abordando a detalle cómo poder utilizar estos modelos. Bueno, esto es un poco ya de lo que ofrece Huawei, pero ahora vamos a ver un poquito también las controversias que tiene la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque
cada año comprende mejor los conceptos de la inteligencia artificial, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas preocupaciones a futuro, como lo que ustedes me decían, que había inteligencia fuerte, pero todavía no, chicos, todavía no hemos llegado a las fuertes, estamos en las débiles. Seguimos viendo y oyendo la realidad. ¿Cuáles son las cuestiones éticas en la realidad aumentada? Nos quitará el trabajo, eso es muy importante, o se ha levantado bastante importancia sobre ella. Se violará nuestra intimidad, como lo que les comentaba, chicos. Hay máquinas ya, estas aspiradoras automáticas que nos toman fotos y hay que leer muy bien los términos y condiciones. ¿Cómo garantizan la privacidad? Entonces aquí este es otro punto también, que cómo una empresa me promete que mis datos no van a ser usados de mala forma o cómo no van a ser filtrados. ¿Se podrá controlar la inteligencia artificial a futuro? Eso también es bastante interesante. Entonces vamos a ver un poquito más sobre ello. Eh, que sería ver para no creer, ¿cierto?, en los avances de la visión por computador o visión computacional, como el Photoshop, la red generativa Alaskan, ¿cierto?, que nos permiten generar imágenes falsas que no distinguen entre sí. De hecho, eso era hace un tiempo, ahora, antes no importaba una foto, ahora con una foto nos pueden hacer falsificación de nuestras caras en una videollamada. O inclusive ahora, no sé si en sus países pasa, pero anda muy de moda que te llaman por teléfono y lo único que buscan es grabarte la voz para poder imitarla. Entonces igual es bastante curioso eso. Y a veces da un poco de miedo. Claro, el deepfake, ahora están haciendo robo de voz, entonces es bastante interesante también eso. A nivel técnico, es bastante, siempre asusta, pero a nivel técnico es bastante interesante lo que se está llegando a hacer. Eh, también tenemos la grabación, ¿cierto? Una herramienta de tipo, bueno, todo eso, también las imágenes que habilitan las plataformas que para reservar hoteles, alquiler también son falsas, hay fotos que te ponen ahí no son las originales. Entonces hay bastantes cosas ahí. Más cosas, también tenemos temas de ética, ¿cierto? Preocupaciones éticas de la inteligencia artificial, la discriminación, la estigmación. La IA puede utilizarse para incidir en la justicia social y en la libertad. El mecanismo automático de la toma de decisión, ¿cierto? Este mecanismo que pone en peligro la autonomía humana y los resultados no pueden rastrearse ni reproducirse para proporcionar remediación eficiente a las decisiones incorrectas. Entonces acá, obviamente, si sale bien, todo perfecto, nadie va a decir nada. Pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca? Como hace unos años, eh, hace unos años hubo una inteligencia artificial donde sentenciaba mucho a los afroamericanos y a los latinoamericanos a sanciones bastante fuertes y en cambio a la gente de rasgos más blancos le daba sanciones bastante sencillas. Y no era que la inteligencia artificial fuera racista o tuviera un problema con ciertas etnias, sino los datos utilizados para entrenar esa inteligencia artificial, porque recuerden, la inteligencia artificial depende mucho de los datos para que funcione y tome una decisión, estaba muy cargado bajo ciertos datos, o sea, los datos no eran homogéneos, no fue un buen set de data para entrenar el modelo, sino que estaba muy cargado bajo los afroamericanos y los latinoamericanos, entonces el robot había entendido que para los latinos, para los afroamericanos, tenían que ser más fuertes las sanciones y para los blancos no. Pero eso es netamente por los datos. Los datos dependen mucho sobre ello. Entonces, teniéndose en cuenta ya los datos, la parte técnica es un punto, pero a nivel técnico, ¿quién es el culpable? Y eso es algo que se sigue debatiendo hasta el día de hoy, es quién programó la inteligencia artificial. Y ahora sabemos que los servicios de inteligencia artificial se venden como servicio, entonces fue el que te vendió el servicio, fue la empresa que construyó el software o el robot. ¿Quién es el culpable? ¿Quién realmente es el culpable? Y entonces ahí da mucho que pensar. Ahí hay muchos temas éticos, muchos temas legales de quién se enfrenta a qué meta, a qué situaciones, quién se hace culpable. Eh, entonces eso es uno de los temas, chicos. También otro tema que se está llamando mucho, mucho llamando la atención es si nos va a robar el trabajo.
A lo largo de la historia, siempre los seres humanos, ¿cierto?, han buscado la forma de mejorar la eficiencia, es decir, obtener más con menos, ¿cierto? Más es menos, a veces menos más, bueno, ahí. Del mismo modo, también se han asustado de esto porque han visto que al automatizarse estas tareas, los puestos de trabajo desaparecen. Entonces eso es algo que asusta mucho a la gente, pero ¿realmente sucede eso o es que evolucionan los trabajos? Y eso igual es algo a considerar, porque lo que solucionan estos robots, esta inteligencia artificial, son las tareas repetitivas, como habíamos visto al principio, que la inteligencia artificial lo que busca es ser una extensión de uno mismo. Entonces estas tareas tediosas o repetitivas las puede hacer perfectamente un robot. Tareas no creativas, como vimos, había muchos tipos de inteligencia, pero si hay una tarea que no es creativa, no utiliza, en cierta forma, lógica matemática, lógica lingüística, eh, no puede tomarlo un robot y puede que ese trabajo quizás no es muy entretenido, pero puede que lo tome. Y tareas que requieran escasas habilidades sociales también, tareas peligrosas, por ejemplo, el estar soldando debajo del mar, mejor que lo haga un robot a que lo haga un humano, por nivel de calidad de vida. Eh, o que vaya a haber explosivos, también lo podría hacer un robot sin ningún problema. Pero todas esas tareas puede que las tome un robot, puede que haya un cambio de trabajo, pero también da una evolución al trabajo, crea nuevos campos de trabajo. Inclusive podría decirse que a lo largo de los años están naciendo o están habiendo una alta demanda de cargo de profesionales más sociales, psicólogos, psicopedagogos, profesores, gente más cercana, carreras de más interacción humana. Son carreras que están creciendo constantemente a medida que van naciendo nuevas tecnologías que van tomando trabajos y a la vez estas tecnologías nuevas van naciendo nuevos trabajos. Antiguamente no existía un Machine Learning Engineer y ahora está ese cargo muy bien pagado y eso nació gracias a la inteligencia artificial. Ahora hay un cargo nuevo en la industria que es muy bien pagado. Hace unos años atrás estaban los data science, que era un cargo que antiguamente no existía y gracias a todo esto del machine learning, la programación, poder computacional, nació esta nueva carrera y nacieron nuevos profesionales que también eran muy bien pagados, técnicos muy bien pagados. Y a medida que vayan saliendo van a nacer más. Están los IA, los mismos arquitectos de datos, arquitectos de esto, carreras que van naciendo cada vez más y se van naciendo nuevas cosas. Entonces, puede que algunos trabajos desaparezcan, pero otros nuevos surjan y otros que ya existían hay una demanda mayor. Y, y esos chicos no se asusten con esto, siempre vamos a evolucionar. Por algo nació el martillo en su momento, nació la rueda, ahora estamos en el momento de la inteligencia artificial. Y la idea es subirse a la rueda de la inteligencia artificial y aprovecharse de todos estos beneficios. Hace un año atrás fue el Internet, luego fue la computación en la nube, ahora estamos con la inteligencia artificial. Entonces, la idea es ir aprovechando cada una de estas cosas. Eh, ¿Qué más? Más cosas. La privacidad, ¿cierto? Y la seguridad. Esto es un punto bastante importante. Ahí después yo les voy a compartir algunos artículos en la material que les va a hacer llegar Mesli ahí con el equipo de Huawei, para que puedan tener más cultura. No entra mucho de esto en... Bueno, está PPT, sí, pero ya lo otro material ya es como complementario para que ustedes se mantengan al tanto. En el área de Big Data, ¿cierto? Podemos tener información con comodidad, ¿cierto? Sin embargo, mientras estamos teniendo esta comodidad, nuestros comportamientos se registran y se aprenden y se utilizan en diferentes propósitos. Lo mismo que les decía yo, chicos, lo del reloj. Para nosotros es muy cómodo ver nuestras pulsaciones, saber cuántos pasos dimos, cuánto corrimos, pero esa información llega a un servidor, llega alguien que la analiza, llega un data science a analizar esa información. Llega un Machine Learning Engineer a automatizar un modelo y hacer un pipeline de datos para poder tomar una decisión, para poder venderte algo, para hacer algo con esos datos. Entonces, a medida que vamos teniendo comodidad, vamos entregando datos para que nos estudien. No sé si ha llegado a sus países, pero igual está bien de moda. Están intercambiando criptomonedas por nuestro escaneo de ojos, la iris. Algo bien curioso, pero ahí están recolectando datos y lo están vendiendo de alguna forma. Antiguamente nosotros dábamos los datos del supermercado. Mira, llegaron a Bogotá. Mira, qué interesante. Acá en Chile llegó, no sé, y se seguirá expandiendo. Pero ahí están, quizás qué van a hacer con esos datos. Algo se va a hacer en algún momento. Vamos a verlo a futuro.
quizás no, quizás sí, pero ya están recolectando datos porque hay una idea detrás, hay una idea de venta, hay un negocio por ahí. Entonces, la idea es poder tener un buen modelo de computación que nos permita proteger estos datos de la privacidad, federados, modelos que nos permitan proteger a los datos, y ahí entra mucho el tema de los gobiernos, el tema, no de los gobiernos, digo, el tema del Estado, que nazcan nuevas políticas, nuevas reglas que protejan la privacidad de los datos, que no se usen libremente y que no salgan cosas raras por ahí. ¿Y qué otras cosas? Bueno, cuestiones por resolver, ¿cierto? Están protegiendo los contenidos generados por IA por legislación sobre derechos de autor. Eso es bien curioso, ¿eh? ¿Quién es el dueño de la creación de esa imagen? ¿Son ustedes? ¿Son el dueño del robot? ¿De la inteligencia que los creó? ¿Son el dueño de la empresa que te dio el servicio? Eso también da que pensar. Ahí depende mucho de cada país que se establezca. ¿Quién concederá los derechos a los robots? Muy interesante, pues ¿quién va a tener derechos? ¿Derechos pueden concederse a los robots? No lo sabemos, no lo está ahí en los gemelos digitales, esa cosa está muy de moda. Así que si están trabajando con gemelos, perdón, me distraje en un mensaje ahí, pero si están trabajando con gemelos digitales, también es algo bastante del momento y deberían explotarlo al máximo. Lo fue en el 2022, me imagino que ahora debe estar bien. Lo fue en el 2022 en el tema académico, así que me imagino que ahora la industria está bien fuerte. Y hay igual para pensar. Bueno, vamos a ver ahora también un poquito más sobre el último ítem, que es el futuro de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con ello? Vamos a ver qué es lo que nos está esperando, qué nos recomienda Huawei para ello. Entonces, tendencias políticas, por ejemplo, en Estados Unidos. Orden ejecutiva, iniciativa de Estados Unidos de Inteligencia Artificial. En el 2019, en los Estados Unidos, publicaron la iniciativa americana de inteligencia artificial, que establece que los Estados Unidos tomarán varias medidas para mejorar el liderazgo. Abarca la inversión federal, el acceso a datos federales, recursos informáticos, el desarrollo de reglamentos está relacionados con la inteligencia artificial, la respuesta a la crisis de empleo, entonces ya están trabajando en ello, la participación en la formulación de las normas internacionales, especifica la Dirección del Desarrollo Tecnológico de la Información. Estados Unidos hacia el futuro propone propuestas clave en el campo de la sanidad y los cuidados inteligentes. Expresa tanto todo el tema de datos, chicos, ahí bien interesante. Hay un documento, ahí se los vamos a hacer llegar también, que son el contenido principal de la inteligencia artificial. Esto, si no me equivoco, sale todos los años, entonces ahí pueden leerlo igual. ¿Qué puntos toca esto? Toca la investigación, el desarrollo de inteligencia artificial, los recursos que están siendo liberados, la eliminación de obstáculos en la innovación, formular nuevos desarrollos, promover un entorno internacional favorable que nos permita desarrollar esta inteligencia artificial, adoptar inteligencia artificial fiable para los servicios y las misiones gubernamentales. Entonces, esto es un documento bastante interesante y ahí podría leer de qué es lo que está pasando en ese mundo. También de aquí tenemos un poco de las tendencias políticas, cómo va moviéndose todo este tema. También ahí les vamos a hacer llegar ese documento. Y hay otra política, esta es un poco antigua, es de 2017, se incluyó la primera vez en el informe del trabajo de los gobiernos. El Plan de Desarrollo de la Inteligencia Artificial de una Nueva Generación, publicado por el Consejo de Estado, propuesto en el objetivo, tenía varios pasos, que para el 2020 la tecnología general y la aplicación de la IA estarán a la altura de los niveles avanzados mundiales, cosa que podría decir que ya está pasando. 2025, lograr grandes avances en la teoría básica de la inteligencia artificial, se está logrando, y convertirse en el líder mundial de las tecnologías y las aplicaciones. China es un gran, si quieren estudiar inteligencia artificial, China es un buen país para ver los últimos avances. También trabaja mucho con visión computacional. Ahí no sé si han tenido la oportunidad de ir a China. Hay cámaras por todos lados.
hay sistemas de puntos bajo tu comportamiento, entonces es un buen mundo para estudiar cómo sería una sociedad basada en datos. Ahí ustedes definen si es bueno o malo. Para el 2030 alcanzar el estatus del líder mundial de inteligencia artificial, tecnología y aplicaciones desarrolladas a nivel mundial, garantizar que China sea el principal centro de innovación de inteligencia artificial. Ahí vemos que Huawei, uno de los principales, tiene centros gigantes de investigación de inteligencia artificial. Igual si ustedes quieren eh, ver esos avances, también hay bastante interesante si quieren estudiar también máster o doctorado en inteligencia artificial, es un muy buen país también. No diría que no. Igual ahí se les van a llegar documentos donde puedan saber más cosas sobre ello. Y esto igual entra en el examen, chicos, así que igual atento ahí a esta documentación. Y también es parte como noticias importantes de avance, aparte de una certificación de Huawei, entonces téngalo ahí en mente. En marzo del 2021 se publica el Plan Quincenal de Desarrollo Económico, Social y Objetivos, donde también se involucra todo lo relacionado a inteligencia artificial. Sí, hay uno, ahí para el amigo que pregunta si hay maestría o doctorado, hay unos muy buenos ahí en las universidades más famosas y prestigiosas. Hay hartas becas igual, si es que quieren irse para allá. No, no diría que no, o eso sí tienen que ser chino. Si no me equivoco, hay programas también que son en inglés, pero anímense a aprender chino igual, si es que van a China. Y ¿qué más tenemos sobre las prácticas industriales sobre ello? Con los nuevos avances en inteligencia artificial, las tecnologías de inteligencia utilizan un número cada vez mayor de escenarios, o sea, cada vez hay escenarios más cubiertos sobre esto, o podríamos usarlas en escenarios que antes eran imposibles, ahora son posibles. Antes era imposible hablar con un robot, ahora es posible conversar con uno. Entonces cada vez se van cerrando más ventanas, se van cerrando más puntos que quedaban al aire, ahora se pueden hacer siempre cuidándonos de que es el arranque de una pre-campaña, porque tenemos... Hay alguien que está hablando de una pre-campaña, se le quedó encendido el micrófono. Pero bien, retomando, chicos, vean un poquito también el gobierno digital, qué está pasando con la ciudad inteligente, el gobierno inteligente en sus países también debe estar, va muy de la mano quizás no con criptomonedas, puede ser inclusive con temas de monedas digitales, que esos son más a país, lo mismo que un billete, pero ya en forma digital. Bastante interesante igual cómo todas estas cosas se van mezclando, el 5G, cómo va evolucionando, cómo va aportando también a esta iniciativa de inteligencia artificial y que nos sirve para trabajar. Eh, Vamos a ver entonces ahora, ya estamos llegando casi al final, chicos. Vamos a ver una pequeña pregunta acá, a ver si pusieron atención o lograron entender todo. Estas son preguntas tipo examen, así que prepárense. Más o menos este sería el escenario. Una pregunta serían como estas dos cuestiones, como cuáles son los escenarios escenarios de aplicación de la inteligencia artificial en ambos verticales, qué tipo de tecnologías no limita la inteligencia artificial se utilizan en este escenario, basándose en estas tendencias de la política de razón, principalmente preocupaciones del futuro desarrollado. Entonces estas son preguntas que podrían resolverse. Entonces, entre sus principales preocupaciones, podríamos decir que figura la inteligencia artificial fiable, la investigación teórica sobre la inteligencia artificial, el desarrollo de la aplicación de la IA y la protección de la intimidad y el desarrollo que potencia la informática básica. Y esta sí era, perdón, me equivoqué, estas eran como preguntas que quedan ahí. Esta sí es una pregunta examen, ahí sí. Eh, Esta sí es una pregunta, tranquilo, en el examen no se escribe en inglés, así que no se preocupen si no saben escribir en inglés, mientras sepan leerlo, ni un problema. Esta sí es una pregunta tipo examen, perdón ahí chicos, que sería de una pregunta de respuesta múltiple. ¿Cuáles de las siguientes son las soluciones de inteligencia artificial que Huawei provee en estos escenarios o nos facilita para poder trabajar? Uno sería Modelar, Middleport, Atlas 800 Server o Model 0. Vamos ahí, dice uno que son todas, otro dice que es solo Modelars. Atentos chicos a estas preguntas porque pueden llegar premios a veces, entonces ahí atentos a responder. Algunos dicen que la C, otros dicen que todas, y ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? Otro dice que es ABC, otro le metió la D por ahí, la C.
y algunos están diciendo que no. Y efectivamente, chicos, los que dijeron que eran todas, son todas. Todos son soluciones de Huawei que ofrece a inteligencia artificial. Tanto todo lo que era Model Arts, Media Sport, los servidores, ¿cierto? Y el Model ZOO. Así que todas ellas son, chicos, esta es una pregunta que podría salir en quiz y pongan mucha atención con ello. Y eso, chicos, eso sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entretenido y hayan aprendido bastante sobre ello. Aquí también hay unos recursos para que sigan estudiando, sigan aprendiendo. Si quieren saber más sobre Huawei Talent, ahí pueden ver también, buscar talento, si quieren ofrecerse como talento. Middlesport, si quieren saber un poco más sobre él. Huawei Cloud, la misma nube, para que se hagan una cuenta. No sé si ahora, pero tengo entendido que si se hacen una cuenta les dan unos créditos iniciales para hacer pruebas con sus servicios y les salga gratis por cierto tiempo, así que igual ahí aprovechen y vean el material. Gracias, chicos. Ahí les cedo la palabra a Mesli o a Ingrid. Muchas gracias, Pablo. Vamos a proceder a resolver las dudas sobre asistencia y registro. Entonces, por favor, quédense para que puedan validar su asistencia. Permítanme, ahorita les comparto el enlace de asistencia. Les explico. Hoy. Permítanme un minuto. Disculpen la demora. Estamos viendo que hubo algún problema con el enlace de asistencia, pero no pasa nada. Para no revolverlos más, la instrucción va a ser la siguiente. Les haremos llegar ahorita por correo a todos los que están registrados el enlace de asistencia para que lo validen. No sé, por alguna razón ahorita pareciera que se eliminó, entonces para no quitarles más tiempo se los mandamos por correo. Ahí va a venir la instrucción y por favor solamente tener detenimiento a leer.
¿Qué es lo importante? Que aquí donde ustedes se registraron vienen todas las instrucciones para aquellos que tengan dudas de cómo unirse al grupo. Este es el enlace, por ejemplo. Aquí le dan clic en unirse y van a estar en estado de aprobación. Nosotros ahorita los estamos autorizando para que tengan acceso al grupo privado. Y todas las instrucciones sobre asistencia es necesario cumplir con 4 como mínimo de las 5 que va a haber a lo largo del entrenamiento. Y con esto van a obtener una constancia de certificación por haber concluido este entrenamiento. El entrenamiento es lo que ofrecemos de manera gratuita, que realmente es de gran valor porque se ve todo el contenido de la certificación de la mano de nuestro experto Huawei que cuenta con la certificación. Y de esta manera nosotros validamos que ustedes han concluido el entrenamiento. Y aquellos que sí tengan el interés real por posteriormente hacer el examen de certificación, les comparto este enlace que también viene, lo van a poder ver en el grupo. Aquí viene toda la información sobre la certificación HCIA y cómo pueden agendar su examen, inclusive pueden aquí realizar el examen MOOC, que es un examen de prueba para poder validar el conocimiento técnico que tengan en la certificación. Aquí le dan clic y van a poder hacer el examen de manera indefinida, o sea, lo pueden hacer los intentos que ustedes quieran, solamente permite uno al día. Entonces aquí pueden ir ustedes como evaluando si cuentan ya con el conocimiento necesario y que también conozcan cómo es la estructura del examen, porque cuenta con preguntas de opción múltiple, preguntas de varias respuestas. Entonces, pues aquí está para que se familiaricen. Y la instrucción para la asistencia en un momento lo van a recibir vía correo electrónico. Así que ahí va a venir todas las instrucciones, no se preocupen, lo van a recibir en un momento. Les pedimos que sí lo validen y cualquier duda pueden contactarme directamente aquí en el foro. Si ustedes ven la publicación principal donde se registraron, va a aparecer mi user. Si le dan clic, pueden contactarme directamente por mensaje y con gusto los atenderemos. De mi parte es todo. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, 3:30 hora México, 6:30 hora Chile. Y muchísimas gracias, Pablo. Que tengan buena tarde todos. Igualmente, que les vaya muy bien y feliz día. Buen día, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Saludos.